Abra por favor su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Vamos a ver otro motivo de oración en esta serie de estudios que hemos titulado ¿Por qué orar? Francamente pienso que debería emplear más tiempo estudiando la Biblia y buscando más de estos motivos de oración. Para mí es un privilegio poder compartir este material con ustedes y espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, de mucha utilidad práctica. Comenzando, vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por el gozo de la salvación, por el privilegio de representarte y servirte. Señor, es mucha la responsabilidad. Te pido que tú me fortalezcas e ilumines. Señor, te pedimos por cada uno de los que están predicando y enseñando tu palabra por medio de la radio. Bendice cada esfuerzo. Te pedimos ahora para que tu palabra llegue a los corazones de muchos en este día, tanto creyentes como incrédulos. Señor, sea cual fuere la necesidad, te pedimos que si te place, la suplas en cada uno de nuestros oyentes. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, como les decía, Mateo capítulo 9. Pero antes, vamos a ver un breve repaso de lo que cubrimos hasta hoy. Hemos comenzado esta serie leyendo Romanos 8:26, donde dice: ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. En otras palabras, Pablo estaba diciendo que hay ocasiones en las cuales no sabemos cómo pedir o por qué orar. Entonces, buscando en la Biblia algunas cosas que podemos poner en nuestras listas de oración, unos motivos de oración bíblicos, allí estamos en esta serie. La Biblia nos exhorta a orar por estas cosas y podemos esperar que Dios nos responda, ya que Él es quien nos pide que oremos por las mismas. No son oraciones egoístas. El primer motivo que vimos de oración era orar por el progreso de la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. En segundo lugar, segundo motivo de oración, se nos exhorta a orar por la protección de los siervos de Dios, 2 Tesalonicenses 3:2, para que seamos librados de hombres perversos y malos. En tercer lugar, se nos exhorta a orar por las autoridades de este mundo. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Orar por las autoridades, por los presidentes, senadores, diputados, gobernadores. Alguien me escribió y me dijo: pero hermano Strauss, tenemos muchos hombres corruptos en nuestro gobierno. Hombres inmorales que tienen partes en coimas, relaciones inmorales, etc. Recibí varias cartas preguntándome acerca de eso. Bueno, debemos orar por esas personas. Es por eso mismo que necesitan oración. Si no oramos por ellos, nunca van a salvarse. Y se nos exhorta en 1 Timoteo 2, 1 y 2, a orar por todos los hombres, reyes, presidentes, todos los que están en posiciones de autoridad. Sería algo maravilloso si estos hombres que están en el gobierno se salvasen, si naciesen de nuevo espiritualmente, si conocieran a Cristo como Salvador. Sería algo hermoso. Así que vamos a seguir orando por la salvación de hombres y mujeres que ocupan posiciones de autoridad en nuestro país. Ahora, llegamos al quinto motivo de oración. Lo encontramos en Mateo capítulo 9. Voy a leer las palabras del Señor Jesucristo. Allí dice 9:36. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: escuchen bien, por favor. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos que orar por el progreso de la palabra de Dios, número 1. Número 2, por la protección de los siervos de Dios. Número 3,
orar por los poderosos, los que tienen autoridad en los gobiernos. Número 4, por la paz de Jerusalén, vimos en el otro programa. Y aquí en quinto lugar se nos dice que tenemos que orar por personas que trabajen en el campo misionero. Versículo 38 leemos: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9:38, rogad al Señor de la mies. Ahora, yo sé que la interpretación primaria aquí es en el contexto judío. El Señor Jesús le está hablando a sus discípulos, pero en la aplicación general se está dirigiendo a todos sus discípulos, y yo soy un discípulo de Cristo, por lo cual este pedido de oración se me da a mí también. Es un privilegio y una responsabilidad orar para que Dios levante obreros. Ahora, no quiero entrar en controversia en cuanto a esto, pero voy a hacer una pregunta basada en el versículo 38 y luego voy a darle lo que yo creo que es la respuesta. Dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora mi pregunta es: ¿quién es el Señor de la mies? Bueno, obviamente se refiere a una de las personas de la Trinidad. El Señor de la mies o es el Padre, o es el Hijo, o es el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál de los tres? Bueno, francamente, a mi juicio, el cual está basado en lo que entiendo de la Biblia, el Señor de la cosecha es el Espíritu Santo. Eso es lo que cree Lehmann Strauss. El Espíritu Santo es el que regenera el alma perdida, quien lleva a cabo la salvación. Es el Espíritu Santo el que le enseña al creyente en la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo el que guía al creyente en el servicio al Señor. Por ende, el Señor de la mies es, a juicio de Lehmann Strauss, el Espíritu Santo mismo. Él es el Señor de la mies. Ahora, el Señor Jesús está diciendo aquí: oren al Señor de la mies para que levante obreros, misioneros, testigos, que vayan a los sembrados. La mies es mucha, hay multitudes esperando escuchar la verdad de la palabra de Dios. No estoy diciendo que todo el mundo está sediento por escuchar el Evangelio. Algunas personas no querrán oír, ni bien uno se les acerca, lo rechazarán. Hay personas que cambian de emisora si es que escuchan algo que tiene que ver con Cristo, o ni bien se dan cuenta de que esta emisora está enseñando la Biblia. Yo ya sé eso. Nuestro Señor dijo que la mies es mucha. Hay muchas personas que esperan ser ganadas para Cristo, y Él nos pide que oremos, que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Tenemos que orar por obreros. Necesitamos obreros que el Espíritu de Dios envíe con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por el mundo entero. Ahora, esto me recuerda una advertencia. He predicado por muchos años. Lehmann Strauss ha estado en más de 1,200 iglesias en los Estados Unidos y Canadá. Y no es poco común en ciertas partes del país escuchar a un pastor jactarse de cuántos jóvenes predicadores tiene a su servicio. Él es uno de mis predicadores. Ahora tengo X cantidad de ellos y en su ministerio promueve esto desde el púlpito. Y le dice cada uno de estos jóvenes en su iglesia: espero que algún día seas uno de mis predicadores. Y se jactan de cuántos tienen. Bueno, si bien creo que tenemos que animar a los jóvenes a involucrarse en el ministerio y que tenemos que tener cierta satisfacción en nuestros discípulos, en realidad es el Espíritu Santo el que debe enviar obreros a la mies. Permítame darle una evidencia bíblica al respecto. Si usted va al libro de los Hechos, capítulo 13, allí leemos: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Se ha fijado usted en el versículo 2? El Espíritu Santo dice: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora, fíjese en el versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Fueron enviados
por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo, los separó y los envió. Ahora, estoy seguro que usted no va a disentir conmigo al decirle que hay personas en la actualidad, detrás de púlpitos o en diversos lugares, que no deberían estar allí. Dios nunca los puso allí. Si usted los escucha predicar, se da cuenta que no fueron llamados por Dios a hacerlo. Recuerdo cuando era un seminarista, que en una ocasión cada uno en la clase compartía el motivo por el cual iban a estar en el ministerio. Bueno, yo era el más viejo de todos, fui a la secundaria siendo ya grande y para este entonces ya era pastor. En fin, estaba pastoreando una iglesia y trabajando a la vez, y no pude decir por qué iba a estar en el ministerio. Estos jóvenes estaban diciendo porque pensaban entrar en el ministerio y dando sus motivos. Uno de ellos, sin vergüenza alguna, dijo, yo tengo una tía que es muy adinerada, la hermana de mi madre, se casó con un hombre que ganaba muchísimo dinero, él se murió y mi tía se quedó con una fortuna. Ella me puso en su testamento por $100,000 con la condición de que yo me hiciera pastor. Y él dijo, no iba a perder esos $100,000. Después de todo, mejor es ser pastor que otra cosa. Por $100,000 no voy a buscar otro trabajo. Ahora, ¿sabe una cosa? Ese joven hoy, en la actualidad, es pastor. Pero creo que está en el ministerio porque su tía millonaria le dejó muchos dólares. Lo que quiero decir es que hay personas en el ministerio que no deberían estar. Sus motivos no han sido los adecuados, no son correctos. Y hay algunos hombres en el ministerio que se autoasignan y no están de acuerdo y no aceptan la Biblia como la palabra de Dios. Estuve una vez en una conferencia de una semana en una iglesia, y en una de las últimas reuniones, un viernes a la noche, el pastor de la congregación recibió a Cristo como su Salvador. Había sido pastor de esa iglesia por 7 años y todavía no era salvo. Esa misma noche se paró frente a toda la congregación y con lágrimas en sus mejillas le dijo a la gente, he sido vuestro pastor por 7 años, pero esta semana, mientras el doctor Strauss predicaba en la iglesia, acepté a Cristo, nací de nuevo. Ahora, mis oyentes, lo digo otra vez, hay hombres en el ministerio que deberían salir, Dios nunca los puso allí. Pero por otro lado, creo que están aquellos a los que Dios llamó, pero no están en el ministerio. Han desobedecido a Dios, han huido del llamado de Dios cuando deberían estar sirviendo a Dios como ancianos o misioneros u otra manera de servicio. Pero han desobedecido a Dios, no han respondido el llamamiento del Señor de la mies. A lo que voy es a lo siguiente, mis amigos, solo Dios puede poner a un hombre en el ministerio. Y Pablo dio testimonio de ello al escribirle a Timoteo que el Señor me puso en el ministerio. Yo no estoy en el ministerio porque no tengo otra cosa que hacer. Cuando Dios me llamó a servirle, yo tenía un buen trabajo y ganaba bastante dinero. En aquellos días en que el país estaba en una recesión económica, yo ganaba bastante bien. Y cuando Dios me llamó al ministerio, mi entrada de dinero bajó drásticamente. ¿Lo escuchó? Pero yo hubiera pagado por el privilegio de servir al Señor. No estaba aquí por dinero, sino que Dios me puso aquí. Y es por eso que estoy en el ministerio, y creo que es por eso que Dios bendice este ministerio, porque le satisface. Ahora, hasta el día de hoy, no sé quién habrá orado por Lehman Strauss para que Dios lo tuviera como digno y lo pusiera en el ministerio. No sé cuántas personas habrán orado por mí. Conozco un anciano muy piadoso que pastoreaba una pequeña asamblea a donde íbamos con mi señora cuando nos convertimos. Él se interesó en mí, me dio algunos libros para estudiar la Biblia y solía llevarme con él a predicar a las cárceles, a las fábricas, a los torneos de deportes. Él me llevaba y me hacía dar mi testimonio. Tal vez oraba por mí, para que Dios me pusiera en el ministerio, yo no lo sé. Mi punto aquí es que no podemos empujar a alguien a que entre en el ministerio. Sí lo podemos motivar y alentar y preparar, por supuesto. Nosotros, los predicadores, debemos ser cuidadosos. Nosotros no tenemos muchachos predicadores. Esto es trabajo del Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo nos utiliza a nosotros para alentarles y prepararles. Jesús dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Mis queridos, necesitamos personal, necesitamos obreros en el campo misionero. Si nuestro Señor no regresa en esta generación, nosotros vamos a morir. ¿Y quién va a llevar el Evangelio a otras generaciones? ¿Quién va a llevar a cabo programas similares a este? Ahora, yo no soy indispensable. Puede que me caiga muerto en apenas minutos y alguien puede tomar mi lugar, pero encontrar a la persona que continúe la obra, tener a esa persona lista en el tiempo apropiado, es algo que está en mi lista de oración, que el Señor prepare a alguien para que siga adelante con este ministerio. Si me muero antes que el Señor venga, o si me quedo inválido y no puedo seguir adelante. Me gustaría seguir por muchos años si el Señor no viene antes. Me gustaría, con que solo tenga las fuerzas suficientes para sentarme frente al micrófono y proclamar y enseñar la palabra de Dios, me gustaría hacerlo. Pero eso está en las manos de Dios. Nosotros necesitamos ver la necesidad que hay de obreros. Y algunos de ustedes, que ya son de edad avanzada y cumplieron con su parte, pónganlo en su lista de oración. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo manda en Mateo 9. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios ha dado a Lehmann Strauss 2 hijos. Ambos se graduaron ya de la universidad y el seminario. Fueron a la misma universidad, pero a diferentes seminarios. Uno de mis hijos está en el ministerio como pastor, el otro no. El otro trabaja con computadoras, en programación y todo eso. Pero es un joven cristiano destacable, es activo en su iglesia. No está sirviendo al Señor de la misma manera que su hermano, pero yo no quisiera que él sea pastor o diácono si el Espíritu Santo no lo quiere en ese puesto. Yo creo que él está haciendo lo que Dios quiere que haga. Es un testimonio para Cristo en el lugar a donde está. Que quede en claro, no es nuestro trabajo manipular personas y ponerlas en el ministerio. Claro, como padre estaría orgulloso si mis 2 hijos fueran misioneros, me sentiría bien, pero me siento igual bien, porque sé que ambos están haciendo la voluntad de Dios. El Espíritu Santo puso a uno en el ministerio como pastor y al otro en otro lugar. Cuando Dios quiere a alguien en cierto lugar, lo pone. Necesitamos misioneros que vayan a los confines de la tierra. Necesitamos maestros, evangelistas, pastores, hombres y mujeres piadosos enseñando en nuestras escuelas para no tener que lidiar con personas perversas que enseñan homosexualidad y otras perversiones a la juventud. Lo que necesitamos más que nunca es creyentes sirviendo a Dios. Bueno, por favor, ore para que el Señor de la mies envíe más obreros a su mies. ¿Lo ve? La tierra es del Señor. Dios tiene el control. Nos está diciendo por medio del Señor Jesús que pongamos esto en nuestra lista de oración. Es importante que oremos al Señor de la cosecha. Ahora, si usted es padre, no le insista a sus hijos para que sean pastores, misioneros, evangelistas o lo que fuere, profesionales. No es su obligación. Aconseje a sus hijos con la palabra de Dios, guíelos y ore al respecto. Anímelos a servir a Dios en lo que Dios tenga preparado para ellos. Puede que el Señor quiera que sean profesionales y le honren con su profesión. Necesitamos dentistas cristianos, abogados cristianos, así que no obligue a sus hijos a que se hagan misioneros o evangelistas. Ore por ellos y ore que si es la voluntad de Dios, que Él los llame al ministerio. Necesitamos creyentes en todas las áreas de la vida. Así que ponga en su lista de oración que Dios levante obreros. Obreros que trabajen en los campos que están listos para la siega. Muy bien, hemos acumulado 5 pedidos de oración en nuestros programas últimos. ¿Por qué cosas orar? Número 1, ore por el progreso de la palabra de Dios. Número 2, ore por la protección de los obreros de Dios. Número 3, ore por las autoridades gubernamentales. Número 4, ore por la paz de Jerusalén. Y número 5, ore por los obreros que van a llevar a cabo la obra de Dios.
Mis amados, ha sido un gozo compartir la verdad de Dios con todos ustedes. Y una vez más, espero que esta serie le ayude a comenzar una vida de oración, le enriquezca y le ayude en la práctica de la vida de oración, orando de una manera bíblica. Espero recibir noticias suyas durante la semana. Será hasta nuestro próximo encuentro donde comenzaremos una serie nueva de estudios y orando en todo tiempo, siga mirando hacia arriba,